que una vez se siente, está un poco solo en la batalla, y es una gran caricia para todos poder encontrarse y juntarnos, reunirnos, porque aparentemente esta es una realidad que por ahí pareciera como que es invisible, que es un tema tabú, y sí que es dura, sí que es complicada, pero bueno, nosotros creyentes sabemos que se puede, y por otro lado, tenemos a la ciencia, tenemos profesionales como Gustavo, que realmente codo a codo trabajan con familias, que se interesan por la persona desde un lugar tremendamente comprometido. Y bueno, creo que un poco la intención de esta primera charla es esa, la de poder reunirnos, encontrarnos, informarnos con un primer disparador de alerta, una especie de mostrarnos un poco una de las caras de esta realidad, y después poder seguir siendo creativos, con mucha esperanza, con mucha fe, y sobre todo con mucho amor por esta generación, por las futuras, tratar de comprometernos en tiempo, tratar de comprometernos con nuestra formación, ser realmente testigo de una esperanza activa, no una esperanza que está sentada y esperando que Dios resuelva todo, sino comprometernos con la realidad, comprometernos con el hermano, comprometernos con las familias, con las comunidades, y bueno, sobre todo con los jóvenes y los niños, que por ahí son los más indefensos en la manipulación que reciben de la sociedad, ¿no? Así que bueno, agradecerte mucho, Gustavo, por tu sí inmediato, y bueno, el testimonio que nos das en el foro y en todas las actividades que estamos realizando. Bueno, en realidad para mí es lo más importante de acompañar esta actividad, esta tarea que Juan estás desarrollando junto al párroco, al cura Fabián Belay en el Buen Pastor. Y yo creo que hay que acompañar activamente, participativamente en todo lo que tenga que ver con la prevención, y hacer una charla como esta, una reunión como la de hoy, tiene que ver con esta posibilidad de intercambiar algunos conocimientos y también aprovechando la tecnología. Fíjate que en el chat aparecen personas que están participando de distintos lugares del país, especialmente el grupo de jóvenes de Córdoba que están en Facenda y muchas familias. Por lo tanto, es muy importante a mi criterio que podamos estrechar lazos y compartir experiencias. Lo, y luego, si es posible, la posibilidad entonces de seguir interactuando y de seguir compartiendo. Y lo que vamos a compartir hoy particularmente tiene que ver con una temática que está recién empezando a hacerse visible, pero si bien ya tiene varios años, indudablemente que le tenemos que prestar atención, porque muchas veces estamos pendientes o más sensibles al tema de la problemática con el alcohol o con el tabaco o con las drogas, y que si bien son problemas muy graves y muy importantes y muy frecuentes, me parece que tenemos que mirar un poco más adelante y prestar atención a este tema de las ciberadicciones como nombre general, como tema en general. Tiene que ver con el vínculo que se establece con las pantallas, con la tecnología que hoy nos ofrece a través de las pantallas una enorme cantidad de estímulos. Y en el subtítulo, la responsabilidad de la familia y de las instituciones educativas, en general todos los adultos responsables, interesados en acompañar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, tenemos que prestarle mucha atención para trabajar mejor
en una prevención inteligente que sea continua, que sea efectiva, porque una pregunta que se impone desde hace ya un tiempo, frente a la problemática actual tan importante, tan numerosa, sin embargo, hay que ponerse a pensar qué hacemos cuando decimos que hacemos prevención. Y eso es lo más importante, mejorar nuestros trabajos de prevención, porque podemos ayudar a muchas personas en los tratamientos, en la contención, en la recuperación, pero fundamentalmente tenemos que trabajar para que los adolescentes, los jóvenes y todas las personas que tuvieran alguna serie de vulnerabilidades puedan tener una contención antes de comenzar el problema de consumo, antes de comenzar el problema compulsivo, antes de comenzar el abuso. Entonces, en eso va a radicar la presentación. Todavía sigue ingresando personas a la presentación. Si no están muy apurados, vamos a esperar unos minutitos, si te parece, Juan. Bueno, entonces esperamos unos minutos para ver si ya tenemos un número de 20 y pico, 25 personas que están participando, al menos 25 pantallas. En algunas veo que hay más de uno. Bienvenidos a todos. Una gran alegría compartir con ustedes. Sí, Juan. Bueno, agradecerle a Alberto y Cecilia Laborde del Movimiento Evangelio de Caná, que realmente están comprometidos con la realidad del joven, de la familia. Es un movimiento familiar de Rosario, bueno, al cual pertenezco también, ¿no? Y viste que por ahí yo hace 30 años que estoy, y muchos chicos hoy han nacido en el movimiento, han nacido en comunidad. A mí me tocó ingresar al movimiento cuando tenía 23 años y me recibieron como venía en ese momento. Bueno, me han salvado de muchas adicciones. Creo que la comunidad, la familia, tenemos que estar muy atentos a fortalecerlas, a acompañarlas. Y esto que vos decías, Gus, estrechar los lazos, trabajar codo a codo, administrar los recursos, ver en común quién puede poner la tecnología, quién puede poner la sabiduría, quién puede poner, bueno, unir cada uno lo mejor que tenga para dar a la comunidad, a la familia, porque son épocas difíciles, donde los recursos realmente no abundan, y bueno, además de la solidaridad y el compromiso diario, tratar de ser inteligentes para optimizar todos los recursos. Así que bueno, agradecerte una vez más y agradecerle al Movimiento Evangelio de Caná, ¿no? que nos han abierto las puertas. Macanudo, entonces vamos a continuar conversando, y ya que estamos justamente con lo que decías, vivimos en una sociedad de consumo. Esto lo escuchamos ya desde hace muchos años, quienes tenemos más de 60, por lo menos la segunda mitad del siglo pasado se planteó como una enorme situación de impulso al consumo, la sociedad de consumo globalizada, pero es a partir del año 2000, al menos para decirlo a grandes rasgos. Luego del 2000 comienza una globalización y una tremenda situación muy intensa, donde los sujetos, las personas, quedamos en general categorizados, catalogados como consumidores. Entonces, la sociedad de consumo del siglo actual, siglo XXI, nos antepone o nos cataloga como consumidores. Si ustedes se ponen a observar a su alrededor, especialmente los medios de comunicación, la publicidad callejera,
la radio, la TV, a través de las redes sociales, todo lo que hoy tenemos a nuestro alrededor en general, tiene que ver con una invitación a consumir estímulos que nos bombardean de distinta manera. Y fíjense entonces que en cada una de las edades, en cada una de las generaciones, los más grandes, los del medio, los menores y los más pequeños, como cualquier bebé, hoy en general estamos involucrados en una situación bastante importante a tenerlo en cuenta y que podemos pensarla como esta imagen. Estas nubes, esta nebulosa, esta neblina que de algún modo quiere significar, quiere reflejar una situación donde el consumo, el consumismo, la permanente estimulación a distintos objetos, a distintas propuestas que nos invitan y nos estimulan y nos llega permanentemente a través de nuestros sentidos, como esa neblina atravesándonos respecto a generar una situación de consumir tal o cual cosa, ir para acá o ir para allá, y ustedes habrán visto muchas veces que cuando buscan alguna palabra o algún término en el Google, lo googlean y luego en unas horas y quizás cada vez más en los próximos días le van a aparecer publicidades ligadas, relacionadas, conectadas con ese término, con esa palabra que ustedes buscaron. Lo mismo pasa en las redes sociales. Entonces, tenemos que abrir la cabeza a que de aquí en adelante, cada vez más, todos estos fenómenos, como esta niebla, cada vez más va a estar presente, y gran parte de nuestro trabajo de prevención tiene que apuntar a despejar esa nebulosa, y particularmente quienes ya quedaron entrampados en las problemáticas de consumo, consumismo, adicciones, compulsiones, ayudarlos a que se puedan despejar fundamentalmente y recuperar para desarrollar un proyecto de vida con suficiente calidad de vida. Entrando un poco en el tema que me interesa compartirles, ya hace unos cuantos años, sabemos que nuestro cerebro, cuando nacemos, es absolutamente inmaduro. Esto no es ninguna novedad. Lo que sí es interesante entender que, como ustedes ven en la imagen, desde el lado izquierdo hacia la derecha, fíjense cómo el distinto coloramiento azulado va incrementando las zonas, desde entonces las etapas infantiles más pequeñas, cuando todavía el cerebro es absolutamente inmaduro, el niño recién comienza a moverse y a desarrollar determinadas conductas, va creciendo y llega a la mitad de ese cerebro que podríamos pensarlo alrededor de la pubertad, 12, 14 años, con el empuje hormonal, con todos los cambios hormonales que se producen en la pubertad, y también se producen cambios muy fuertes, muy profundos en el cerebro del joven, que van a permitir maduración, conectividad, todo lo que está en azul es la conectividad, cómo va madurando, se va conectando, se va cableando. Podemos usar el término cableado para comprender que el cerebro se va conectando entre las distintas zonas, entre la superficie y la profundidad. Y eso le permite al niño y luego al adolescente incorporar ese mundo que lo rodea, interactuar con sus propias vivencias y percepciones, interactuar y desarrollar un lenguaje. Y tenemos que saber que recién terminando la adolescencia, cuando ya llegamos alrededor de los 18, 20 y a veces 25 años, recién allí se cablea, se configura, se termina de madurar el área bien frontal, que es nuestro director de orquesta, que es la zona que gestiona todas nuestras emociones relacionadas con la planificación, con los proyectos, con la interacción, con el lenguaje, con la creatividad, donde también podemos pararnos a pensar antes de actuar. Es decir, que esa torre de control, ese director de orquesta que tenemos en nuestra
zona frontal, nos permite verdaderamente funcionar como seres humanos. Y el tema es que para haber llegado a esto, es necesario un ambiente familiar, un ambiente comunitario, un ambiente educativo, que haya permitido que ese proceso de desarrollo y crecimiento llegue a buen puerto. Esto no se da mágicamente, no se da por casualidad, solo se da dentro de lo que es la naturaleza humana, la posibilidad de la nutrición con alimentos adecuados, con proteínas, con mucho afecto. Algún colega dice que el niño y el adolescente necesitan para crecer y desarrollarse el 50% de proteínas y el 50% de amor. Y eso es absolutamente concreto y absolutamente cierto. No existe el cerebro si no hay proteínas y si no hay amor suficiente. Y acá lo que vemos en las imágenes de la izquierda, como ustedes ven que dice zona de riesgo, y eso precisamente es lo que significa de alguna manera el desarrollo adolescente, que va desde una etapa de maduración emocional hacia una etapa de maduración racional. Es decir, que en el cerebro adolescente prevalecen las emociones fundamentalmente, y esto paulatinamente durante toda la etapa adolescente va logrando el cableado que le permite consolidar el pensamiento abstracto, el pensamiento complejo, el pensamiento lógico formal, lo que le va a permitir al sujeto ingresar al mundo adulto con todo el equipaje necesario para desarrollarse en el ámbito académico, profesional, laboral. Entonces, incorporando las emociones, teniendo en cuenta las emociones, pero también guiando su hacer y su decidir respecto a un proyecto, respecto a su propio proyecto en la relación también con sus vínculos, con su red de pertenencia, donde las emociones juegan un gran papel, pero no son lo determinante, sino a partir de un proyecto que el sujeto lleva adelante con su capacidad racional de planificar, de tomar decisiones, de pensar antes de actuar, etcétera, etcétera. Y lo que viene a la derecha tiene que ver con la explicación cada vez más sólida que conocemos desde las neurociencias, que nos explica que el cerebro al nacer tiene una cantidad de neuronas importantes, que durante la infancia esas neuronas se conectan, establecen como si fuera un tejido, conexiones que van a permitir que el niño crezca y desarrolle cada una de las etapas, como vimos, pero llegada la adolescencia, cuando inicia la pubertad, esos cambios hormonales también van a producir cambios en el cerebro, y fíjense que hay una diferencia. Ustedes van a ver allí que se produce un fenómeno de limpieza o de poda, donde el cerebro adolescente se limpia y se saca de encima toda una serie de conexiones que ya no sirven o que están en mal estado. Eso le permite al sujeto desarrollar fundamentalmente, con toda la conectividad y con toda la potencia, esa capacidad subjetiva de emociones y de pensamiento racional, lógico, formal, abstracto, con mayor capacidad, con mayor complejidad, como dijimos, ingresar al mundo adulto. Ahora, esto es importante que quede claro, porque estos procesos, que son tremendamente complejos y que se dan en el lapso de varios años, se pueden alterar, se pueden modificar, se pueden distorsionar, se pueden producir trastornos debido a que el tóxico, la sustancia, el alcohol, la nicotina, las drogas ilegales, el estrés tóxico, los ambientes hostiles, el miedo, la ansiedad, la angustia demasiado persistente, ambientes de pobreza, ambientes hostiles, amenazas, todo lo que venga a dañar, alterar y de algún modo, entre comillas, intoxicar el ambiente externo o el ambiente interno, se va a ver reflejado en una alteración. Lamentablemente, esto es así. Lo que sí también sabemos, que a pesar de todos los daños, si logramos que esta persona cuanto antes logre desintoxicarse y logre recuperar un estilo de vida saludable,
en un ambiente de contención y de mucho afecto, previsible y saludable, vamos a poder lograr en gran medida quizás recuperar o por lo menos frenar ese daño a futuro. Precisamente el adolescente, dado que no tiene todavía absolutamente configurado y establecido el cableado frontal, como dijimos, pasan varios años hasta que esto se consigue, el adolescente durante gran parte de su etapa, de los 14 a los 18, 20 años, tiene muy baja percepción de riesgo. No es que no se dé cuenta, pero prevalecen las emociones. Como dijimos, el adolescente tiene una tremenda sensibilidad emocional, sin embargo, le falta terminar de configurar el cableado, las conexiones que le permitan funcionar con el cerebro racional y poder frenar y poder medir consecuencias y poder actuar en consecuencia. Entonces, esa baja percepción de riesgo, esa inmadurez, tanto emocional, para regular las emociones en función de proyectos, como cognitiva, tiene que estar a cargo en mucho sentido del acompañamiento, de la contención, de todo el proceso afectuoso de parte de los adultos, la familia, las instituciones, los docentes, la comunidad en general, tienen que asumir muchas veces la responsabilidad de acompañar y de contener una enorme cantidad de situaciones que se pueden dar riesgosas para el adolescente porque todavía no puede funcionar, no tiene los frenos suficientemente ajustados. Y eso es lo que hace que lamentablemente muchos jóvenes y también adultos, dejados a una situación de consumo de alcohol, de nicotina, de drogas ilegales, la polifarmacia, el policonsumo, una serie de situaciones que van a ir goteando y van a ir generando distorsiones en lo que ustedes ven allí en la zona izquierda de la imagen, lo que se llama el circuito de placer o recompensa, que normalmente funciona y nos permite la vida cotidiana. Sin embargo, cuando los estímulos son exagerados y persistentes, es como si se pudiera pensar en que se hackea el cerebro, se altera ese funcionamiento normal, y esto es lo que va a generar, una vez que esa alteración se instala, y esto sucede rápidamente con distintos estímulos tóxicos, esa alteración del circuito de recompensa fundamentalmente va a persistir durante gran parte de la vida. Quizás es uno de los grandes problemas hoy todavía, por lo cual tenemos que considerar que cuando una persona, por nicotina, por alcohol, por ludopatía, por cocaína, por marihuana, por psicofármacos, por cualquiera de las compulsiones adictivas, queda enganchado un cierto tiempo, este cerebro va a quedar con una memoria, con una distorsión que queda memorizada, un hábito que queda memorizado a largo plazo, y por eso es tan importante entender esto, porque ese mecanismo memorizado a largo plazo de las alteraciones del circuito del placer y recompensa es lo que lleva a muchas personas lamentablemente a las recaídas. Hay toda una serie de mecanismos muy complejos que activan en determinados momentos esa memoria, aunque hayan pasado meses o años, y la persona que dejó de fumar prende un cigarrillo y quizás en pocas semanas vuelve a fumar igual o más que la última vez. Con el alcohol puede pasar exactamente lo mismo, y con todas las sustancias, con las llamadas adicciones comportamentales, la ciberadicción, la ludopatía, todo lo que en algún momento se transformó en un problema, aun cuando lo hayamos silenciado, el cerebro queda con esa memoria a largo plazo que se puede reactivar y que da origen a las recaídas. Este es un concepto muy importante que luego lo podemos profundizar, pero me interesa que quede claro porque hoy hablar de adicciones es sinónimo de hablar de un trastorno crónico, prolongado,
que como un diabético y como un hipertenso, si se cuidan, si hacen toda una serie de planteos de una vida normal, la persona puede vivir perfectamente durante muchos años sin problemas. La situación problemática se reactiva por recaídas cuando se vuelve a la situación de consumo, sea cual sea lo que se había consumido, sea nicotina, vuelve el tabaco a activarse. El tabaquismo se activa nuevamente con todas las enfermedades propias a nivel pulmonar y cardíaco. Si la persona tenía problemas con el alcohol, aunque hayan pasado varios años, vuelve a consumir alcohol, en poco tiempo se activa el alcoholismo, ese que impide que la persona pueda manejar sus impulsos y le genera toda una serie de complicaciones emocionales, físicas, laborales, familiares, y así con las distintas situaciones tóxicas. Entonces, este es un argumento concreto y que me interesa que quede muy claro. Y fíjense que en la actualidad, ya hace varios años, esto es del 2014, el inicio del consumo de alcohol en nuestro país, en jóvenes adolescentes del colegio secundario, fíjense que empiezan a tomar alcohol a los 10, 11 años o antes. Luego se desarrolla un enorme consumo durante la adolescencia y eso ya queda grabado a fuego para el resto de la vida y funciona como una situación de vulnerabilidad. Con la marihuana pasa exactamente lo mismo. Se inicia el consumo muy precozmente, se incrementa mucho durante la pubertad, durante la adolescencia, y aunque luego después de un tiempo la persona disminuya el consumo, esas huellas, esa memoria de esos estímulos quedan grabados a largo plazo en la memoria prácticamente para toda la vida. Y acá lo que vemos, esto es verdaderamente preocupante, alarmante, son estadísticas de todo el país que significa el consumo habitual. Esto quiere decir que, por ejemplo, ustedes ven en verde que es el consumo de alcohol. Esto quiere decir que la mitad de los adolescentes de nuestro país que van a la escuela reconocen el consumo de alcohol en forma habitual. No quiere decir que sean alcohólicos, no quiere decir que tengan la adicción al alcohol, pero sí quiere decir que ya tienen en su cerebro, y como vimos, el cerebro del adolescente es sumamente frágil, vulnerable y maleable. Quiere decir que la mitad de los adolescentes de nuestro país ya tienen el sello del alcohol puesto en su cerebro, en su organismo. Y no estamos haciendo un reduccionismo de que todo pasa por el cerebro. Lo que estamos diciendo es que nuestro cerebro es nuestra máquina de pensar, de elaborar sentimientos, de procesar emociones, de procesar la relación con los demás. Si este cerebro está en buen estado, tenemos una capacidad enorme para participar de nuestra vida cotidiana y de llevar adelante nuestros proyectos. Pero si nos encontramos con ciertas vulnerabilidades que se instalan durante la adolescencia, como son esto del alcohol y las distintas drogas, fíjense la marihuana, son números verdaderamente preocupantes, la cocaína, los llamados energizantes, que son hipercafeínicos y que generalmente se combinan con bebidas alcohólicas con distinta graduación. Fernet con coca, vodka con speed, es decir que hay toda una gama que me interesa que los adultos que están hoy acá, quienes están escuchando esto, tomemos conciencia entre todos de que acá es donde hay que trabajar en la prevención. Porque cuando esto ya se instaló como memoria, como huella, como registro, no se borra y se activa muy fácilmente, muy fácilmente. Y ustedes, este es el punto clave para entender por qué mejorar la prevención. Cuando esto sucede, lo que estamos viendo acá, estamos llegando tarde. Esto quiere decir que hoy existen miles, cientos de miles de adolescentes y jóvenes que ya pasaron por el colegio secundario en estos últimos años y que tienen en sus organismos, especialmente en sus áreas neurobiológicas, la patente, el formato, el estímulo, la vulnerabilidad respecto al alcohol y a otras drogas y las combinaciones posibles. Esto ya le genera a este sujeto, aun cuando pase mucho tiempo sin consumir, le genera una vulnerabilidad. ¿Y cuál es el riesgo de esa vulnerabilidad?
Es como salir a la ruta con los frenos flojos. Es como salir a la ruta con el auto que no está en condiciones. Indudablemente que podemos tener mucha suerte y que no pase nada, pero salir a la ruta sin el auto en condiciones, especialmente sin los frenos en condiciones, nos puede garantizar en algún momento tener un grave problema, y cuando tengamos problema va a ser muy grave. Entonces, por eso el planteo fundamental que me interesa compartir con ustedes, que es cómo hacemos mejorando la prevención. Porque una vez que se instalan las vulnerabilidades, como dijimos, en esta sociedad de consumo, cada vez más, el neuromarketing, las redes digitales y el concepto de Big Data cada vez toman más incidencia respecto a todo lo que nos rodea, al estímulo que recibimos cada vez más, especialmente los más pequeños, todos los niños nativos digitales nacidos en las últimas décadas, cada vez participan de la vida de las pantallas, con las pantallas, en edades más precoces. Entonces, tenemos que ser conscientes que esa imagen que nosotros teníamos del siglo pasado, de un adicto marginal, involucrado en situaciones de drogas endovenosas, de exclusión social, de violencia, delincuencia, el HIV-Sida, etcétera, 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 que fue la característica en general de gran parte del siglo pasado, al menos la segunda mitad del siglo pasado. Eso seguramente que todavía persiste en algunos ámbitos y le tenemos que prestar atención, pero sin embargo, me interesa mucho más poner el foco en lo que está pasando hoy, en la actualidad del siglo XXI, donde vemos que se habla muy fácil del consumo recreativo, del policonsumo en menores, que se utiliza especialmente y que se produce especialmente los fines de semana, en la previa, por ejemplo, con alta cantidad de consumo de alcohol, básicamente alcohol y los llamados energizantes, donde los jóvenes, la mayoría, el 99%, no son adictos porque van a la escuela, hacen deporte, viven con sus familias, hacen una vida relativamente organizada durante la semana de lunes a viernes. Pero muchísimos, miles de jóvenes, lamentablemente el viernes a la noche o el sábado a la noche, se involucran en situaciones de atracón de alcohol, donde desgraciadamente se producen una serie de fenómenos muchas veces tóxicos directamente por el alcohol, pero también se involucran en situaciones de violencia, sexo compulsivo, involucramiento en violencia, golpes, riñas, etcétera, etcétera. Y aparece el rol tan importante a tener en cuenta hoy por hoy de las redes sociales. Todo lo que tiene que ver con las redes sociales lo tenemos que tener tremendamente en cuenta, cosa que en el siglo pasado ni siquiera nos imaginábamos. De algún modo, esto que aparecen aquí son algunas de las manifestaciones de lo que podemos llamar adicciones del siglo XXI. Ustedes vean a la izquierda unos niños jugando videojuegos, y que uno diría qué problema tienen los videojuegos. Sin embargo, ya existe una enorme cantidad de niños y jóvenes profundamente adictos y compulsivamente adictos, al punto que utilizan pañales para no tener que levantarse para ir al baño y seguir jugando y no perder el turno. Luego vemos la vigorexia, un ejemplo de cómo una enorme cantidad de jóvenes, tanto varones como mujeres jóvenes, y a veces no tan jóvenes, van detrás de una imagen de músculos y de fortaleza, involucrando esto un alto riesgo al consumir sustancias, hormonas, etcétera, etcétera. Luego vemos una hamburguesa, un cerebro en forma de hamburguesa, una hamburguesa en forma de cerebro, lo que viene a decirnos de la enorme cantidad de personas jóvenes, especialmente niños y adolescentes, que muchas veces solo comen comida chatarra, desayunan con un paquete de algún snack, almuerzan alguna que otra situación también ligada a la comida chatarra, y así pasan durante mucho tiempo incorporando calorías verdaderamente de poca calidad. Vemos abajo y a los costados situaciones ligadas justamente a todo lo que hace a las redes sociales, y un punto muy importante hacia la izquierda, hacia la derecha de la imagen,
vean lo que hace esa ruleta, esos juegos a lo que tiene que ver con la ludopatía. Cuando combinamos ludopatía y ciberadicciones, nos encontramos con las apuestas online. Hoy el problema de las apuestas online en adolescentes, especialmente en esta etapa de pandemia y cuarentena, hay países que se han verdaderamente planteado una situación más que alarmante. Miles y miles de jóvenes que cargan los datos de la tarjeta de alguno de sus padres o la propia y gastan y se involucran en deudas, y verdaderamente las apuestas electrónicas en este momento van de la mano con el tema del alcohol y con el tema del el policonsumo en muchos jóvenes. Y todo esto configura entonces, cuando hablamos de adicciones del siglo XXI, algunas de las tantas que podemos ver, y particularmente me interesa hoy profundizar un poco específicamente el tema de las adicciones a las nuevas tecnologías, ciberadicciones. Fíjense el rol que juega Internet en todo esto, pero también la compulsión a los juegos, a los videojuegos, al WhatsApp, a las redes sociales. Es decir, que hay toda una gama de situaciones donde el sujeto con distintas edades, cada vez más jóvenes, más precozmente, el sujeto se involucra en una relación compulsiva con las pantallas. Pantallas que en general están transmitiendo estímulos diseñados para promover el consumo. Si no hay absolutamente nada que circule en las pantallas de cualquier tipo de dispositivo que no esté absolutamente destinado a promover el consumo, captando la atención del sujeto, captando la atención permanente del sujeto, sea niño, sea adolescente o sea adulto. Esa captación de la atención es lo que lleva a generar toda una serie de procesos que, como vimos cuando les mostré esa imagen del cerebro que se hace adicto y les hablé del centro de recompensa o centro de placer, precisamente el diseño de las pantallas que nos llegan con estímulos para consumir, esos estímulos van directo a ese circuito de placer. Fundamentalmente están diseñados todos esos estímulos para generar un impacto en nuestro circuito de recompensa, que nos hace sentir un cierto o una cierta posibilidad de placer, de bienestar. Por eso ustedes van a ver que todo esto del neuromarketing y las redes sociales y los medios de difusión, y especialmente el diseño a través de Big Data, apunta a instalar en nuestros cerebros, y especialmente en los cerebros de los más pequeños, toda una serie de virus informáticos, podríamos decir. Nos hackean el cerebro en estructuras que quedan absolutamente grabadas a largo plazo y que luego nosotros vamos a pensar cuando tomamos ciertas decisiones, vamos al supermercado, hacemos compras, vamos al shopping, tomamos determinadas decisiones durante el día, durante nuestra vida, a veces muy trascendentes. Tenemos que entender que hoy por hoy gran parte de esas decisiones están de algún modo condicionadas por esa cantidad de información que ha generado estímulos que quedaron grabados en nuestro cerebro. Y este es el punto, tenemos que ser capaces de despejar esa neblina, esa niebla, esa nebulosa. Indudablemente que no podemos vivir en otro planeta, no nos podemos ir de este mundo, pero sí el desafío, especialmente con las ciberadicciones y con el consumo de pantallas, tiene que ver con esta invitación, que podamos hacer mejor prevención. Fíjense ustedes allí las cifras de los niños que ya consumen pantallas y que muchas veces circulan y navegan, sea con el teléfono, con la tablet, con la computadora de los papás, pero hoy por hoy la mayoría de los niños, a veces bebés, a veces menores de 1 año, 2 años, 3 años, ya tienen acceso en algunos momentos a manejar el control del TV, del smartphone,
pueden reconocer los videos de YouTube, pueden buscar música en Spotify. Es decir, que los niños, indudablemente, que aún en pequeñas edades, de muy pequeña edad, observando y nutriéndose del ambiente a partir de los adultos que lo rodean, incorporan y por supuesto aprenden absolutamente de manera automática el funcionamiento, aún sin saber de qué se trata y aún sin saber de qué y cómo funcionan. Sin embargo, le produce placer, les gusta, les produce una determinada situación de recompensa. Fíjense que hoy podemos decir que 1 de cada 5 niños, bebés, 2, 3, 4, 5 años, usan pantallas cada día, en porcentajes importantes. Hay trabajos que nos dicen que cuando los menores de 3 años se conectan con las pantallas, de alguna manera esto va a interferir y va a generar un retraso en la adquisición y el desarrollo del lenguaje. Fíjense estos trabajos que nos dicen cuando los niños están varias horas, fíjense que luego de 20 minutos de estar observando, de estar participando frente a una imagen, frente a una pantalla con dibujos de alta intensidad, de alta velocidad, esto va a generar distorsiones en el desarrollo ejecutivo, que tiene que ver ese desarrollo ejecutivo con lo que les conté del cerebro frontal. Las funciones ejecutivas, que son las más sofisticadas, que son las más elaboradas y que nos permiten el acceso a los mejores desarrollos subjetivos, emocionales y cognitivos, se van a ver alterados por ese bombardeo de la televisión de ritmo rápido, tanto los dibujos animados, el diseño de la publicidad que hay entre los dibujos, todo ese contexto ambiental, la música, los colores, va a generar estímulos que lo atrapan al niño, aún en esas pequeñas edades. Es muy frecuente observar también en muchos hogares, los niños ya un poco mayores, que están una larga cantidad de tiempo en conexión con pantallas, sea videojuegos, sea tablet, sea cual fuera la pantalla. Me parece importante tener en cuenta entonces, fíjense cómo en los últimos años cada vez más esas barras lo que van mostrando que a medida que han ido pasando los años, fíjense hoy por hoy, en los últimos años la cantidad de niños obesos con problemas de obesidad ha crecido de una manera muy significativa. En Estados Unidos la obesidad es una epidemia, quizás más grave que la de COVID. En nuestro país, lamentablemente, también ha crecido muchísimo en esta última década la cantidad de niños y adolescentes con problemas de obesidad, y muchas veces por el doble punto de que pasan gran cantidad de horas frente a las pantallas, con lo cual no hacen deporte, a veces ni siquiera caminan, y como dijimos, en casos extremos, suelen usar pañales para no tener que ir al baño y perder el turno. Fíjense acá algunos síntomas de lo que hace a la situación del compromiso con las pantallas. Muchos de ustedes se verán identificados o habrán escuchado el uso excesivo del celular, de la computadora, de la pérdida de control, donde no puede parar de estar conectado. La euforia y la activación casi patológica cuando está este sujeto, niño, adolescente o adulto, frente a la computadora y no lo ve como un problema. Tampoco quiere hablar de ello, no lo reconoce. Sin embargo, la familia, el contexto, se quejan porque está aislado, porque no da bolilla, porque está desconectado de las personas y muy conectado a las pantallas. Se produce una desmotivación, una falta de interés respecto a los horarios para el sueño. En esta etapa de cuarentena se ha visto tremendamente agravado esta situación, donde muchísimos niños y jóvenes se van a acostar, pero quedan conectados con sus teléfonos o con sus tablets. Entonces, esto significa dormir muy tarde, dormir mal, problemas de sueño. Esos problemas de sueño se van a acompañar rápidamente de problemas del ánimo, trastornos del ánimo, trastornos del apetito, se levantan muy tarde, pasado el mediodía, duermen mal, comen mal,
no hacen actividad física, están permanentemente conectados, chateando, jugando, compartiendo videos, WhatsApp, las redes sociales diversas. Esto genera toda una serie de situaciones, pueden llegar a la mentira, pueden generarse, de pronto se corta el Wi-Fi, se corta la conexión y aparece una especie de síndrome de abstinencia con irritabilidad y nerviosismo, falta de empatía con el contexto familiar. En algunos casos pueden llegar a trasladar a la realidad aquello que se vive en el contexto virtual. Y esto también es un punto muy importante a tener en cuenta con los niños que comienzan a involucrarse con los juegos virtuales en edades muy tempranas. Se instalan patrones que tienen que ver con ese mundo virtual, pero para este niño que pasa tantas horas, para este joven que pasa tanto tiempo conectado en ese mundo virtual, de pronto se desconecta del mundo real o gran parte de su emocionalidad, especialmente la emocionalidad, queda en gran medida ligada, vinculada, pendiente del mundo virtual. Estos son fenómenos que se empiezan a observar ya hace varios años, cada vez más, el aislamiento, el síndrome del joven aislado que pasa gran parte de su tiempo sin grandes problemas de salud o sin grandes problemas económicos, pero está dentro de su habitación, come en su habitación y no sale de allí porque todo su mundo de relaciones es a nivel virtual. ¿Cuáles pueden ser algunas complicaciones? Como dijimos, la obesidad, el aumento de peso, el síndrome metabólico producto del sedentarismo, problemas visuales, gravísimos problemas visuales, especialmente en los niños que han comenzado a conectarse con pantallas antes de los 10, 11, 12 años. Esto es muy frecuente y muy importante tener en cuenta. Los daños oculares, daños también a nivel auditivo por el uso de sonidos extremadamente fuertes con los audífonos. El problema de la tendinitis, el síndrome del túnel carpiano, problemas en la columna, problemas en el cuello, distintas problemáticas traumatológicas debido a las posiciones, a las posturas de tantas horas para niños, jóvenes y adultos también respecto al uso de las pantallas. En muchos niños y jóvenes se puede asociar y facilitar o activar, dar lugar a que se desarrolle un problema tensional, fobias sociales, y obviamente en muchos casos también se puede combinar con uso de alcohol y drogas, trastornos alimentarios. Es decir, que no sería nada extraño que en algunos adolescentes que se retraen, que se aíslan y que viven exageradamente en ese mundo virtual, a la hora de conectarse en el mundo real, utilicen alcohol y sustancias como un modo también de facilitar la interacción. Y todo esto se da muchas veces en un ambiente familiar donde los adultos, con toda la buena voluntad y con toda la buena intención, se pueden plantear, por ejemplo, como ustedes leen allí, queremos darle todo para que compensar todo lo que nosotros no tuvimos, que no sufran lo que yo tuve que sufrir. En general son padres y grupos familiares, abuelos, familias complacientes, tolerantes, que de algún modo se esfuerzan para solucionar, para facilitar, tolerancia muy, muy alta respecto a todos estos temas. Muchas veces los regalos más preciados, como son los teléfonos, las tablets, los elementos tecnológicos de última generación, hacen un gran esfuerzo para que sus hijos, para que estos niños y jóvenes accedan de algún modo a la tecnología. Pero hoy sabemos que lamentablemente todos estos productos, toda esta situación, esta cultura tecno, esta cultura net o nerd, tiene mucho que ver con el individualismo, con el acceso a un materialismo hedonista que genera un facilismo soberbio, consumismo, generando lo que se llama los hongos tecnológicos. Una imagen verdaderamente torpe, desagradable, bizarra, pero es una manera de expresarse que muchos reconocen que es la realidad de muchos de estos jóvenes que funcionan como hongos tecnológicos, porque crecen en todos lados, están por todos lados.
Y esto termina siendo, al final, una situación que amenaza la calidad de vida para la propia persona, para su propia vinculación familiar, para su grupo comunitario, porque muchas veces, en algunos casos se ha dado, ya cada vez más frecuente, situaciones de violencia generadas por falla de control de impulsos. Y entonces, ¿qué podemos decir para la prevención? Fundamentalmente, y con el sentido común que seguramente ustedes conocen y lo aplican, pero tenemos que ser mucho más específicos y mucho más taxativos. La información, la capacitación de los adultos en todo esto es fundamental. Que los adultos puedan conocer cómo funcionan las redes sociales, que los hijos, los jóvenes le enseñen a los adultos, que haya un verdadero compartir, un intercambio de información. Se debe plantear claramente en un debate, en una negociación familiar coherente, donde los padres puedan saber que al menos lo ideal sería que hasta los 13 años, 12, 13 años, es decir, que hasta la pubertad aproximadamente, no es conveniente que los niños utilicen aparatos electrónicos, excepto en el ámbito educativo, para la tarea educativa, pero si fuera posible, evitar el estímulo tecnológico, el estímulo de las pantallas, y si fuera necesario, dedicarle 1 a 2 horas por día en menores de 13 años, y de los 13 a los 18, 20 años, intentar regular esto, pero siempre dentro de ese margen de horas. ¿Por qué? Porque cuando pasamos las 2 horas diarias de estar frente a las pantallas, especialmente en el chateo, en las redes sociales, en los videojuegos, lo que se está produciendo es una intoxicación y una distorsión de esa área del cerebro que yo les contaba. Repito, el cerebro, esa estructura del sistema de recompensa, del sistema de placer. Hay una intoxicación, hay una distorsión. Y es exactamente lo mismo ese exceso al exceso del alcohol, al exceso de cualquier tipo de sustancia psicoactiva. Es decir, que ahí es donde se va a producir el grave problema, la grave distorsión. Entonces también, para lograr este tipo de planteos, las computadoras, el uso de las tablets y de las pantallas tiene que estar a la vista, tiene que estar en un lugar visible y compartido en común con la familia. Se sugiere enfáticamente que ninguna pantalla esté en las habitaciones, porque esto es lo que favorece el exceso de consumo, especialmente en horarios nocturnos. Algo que también hay que tener muy en cuenta, los filtros y los controles respecto al contenido. Hoy sabemos que hay toda una serie de problemáticas en las pantallas, en las redes sociales, en los chats, en todo lo que hace las situaciones de conectividad que tienen que ver con la pedofilia, el grooming, el sexting, el bullying. Por lo tanto, estos son temas verdaderamente muy complejos y que hay que prestarle muchísima atención. Ya está instalado todo esto, no es algo que va a venir, ya está sucediendo, donde es necesario que los adultos filtren y tengan acceso a las claves, a las redes sociales, especialmente en los menores adolescentes. Las reglas claras proporcionan seguridad, nos proporcionan confianza. Por supuesto que este manejo de las pantallas no está por fuera del resto de las consideraciones que puedan tener los adultos de la familia. Es decir, que tiene que haber un criterio, una coherencia, una armonía entre lo que se dice y lo que se hace para que los jóvenes sepan a qué atenerse. Promover las relaciones cara a cara, con la familia, con amigos, en el club. Y fundamentalmente, aunque suene una obviedad, pero tenemos que dejar de lado, al menos intentar promover mayor cantidad de horas con libros, con instrumentos musicales, con idiomas, con actividades deportivas, actividades sociales que tengan que ver con voluntariado, con aportes, con colaboración dentro de la comunidad. Es decir, que todo lo que favorezca el vínculo real,
todo lo que esté favoreciendo la actividad manual, la actividad intelectual con libros y con instrumentos musicales, la actividad deportiva, etc. El mundo virtual es muy interesante y es una enorme y poderosa herramienta, pero no nos transformemos en martillos que lamentablemente nos termina encegueciendo. Y esta es la propuesta, en definitiva, que podamos trabajar en función de una buena calidad preventiva para que podamos dejar de ser meramente consumidores para desarrollarnos como ciudadanos y especialmente en lo que se habla o se dice en la categoría de ciudadanos digitales, que podamos acceder con seguridad, con suficiente soltura y seguridad, aún desde los más pequeños, en cada una de las etapas etarias, que podamos disponer de la herramienta tecnológica como tal, de manera adecuada y saludable. Ahora, seguramente muchos de ustedes tendrán preguntas. Podemos habilitar los micrófonos, si te parece, Juan, para que podamos intercambiar un poco de opiniones. Voy a dejar de compartir pantalla, en realidad. Vamos a pasar al diálogo, a la posibilidad de compartir. Tanto puede ser por el chat como también a nivel de verbal. Entonces, a partir de este momento, ustedes pueden activar sus micrófonos, si podemos lograr ser lo suficientemente cuidadosos para que no haya ruido que nos interfiera con la audición. Quedo a disposición de ustedes para conversar, para interactuar, para compartir. Ahí veo que hay una colega, Paula, con todo gusto vamos a seguir en contacto contigo. Cualquier cosa que a ustedes les interese, yo les voy a pasar mi correo electrónico por el chat, para que ustedes puedan tenerlo como para seguir conversando o comunicarnos. El abcdrosario@gmail.com. De esta manera podemos seguir en contacto, en comunicación, con todo gusto. Ustedes activen los micrófonos, lo pueden hacer directamente. Ahí está. Aquí. Hola, Gustavo. Hola. Soy Diego, de acá de Córdoba. Y en esto que vos decías que el cerebro, bueno, en el cerebro hay huellas, ¿no? Cuando hay una predisposición antes. Con respecto a estos videojuegos tan violentos, y después vemos algunas relaciones en algunos lugares, sobre todo en adolescentes, donde llegan a masacrar a sus compañeros, a matar a gente. ¿Tiene que ver con esto, con lo que vos nos decías? Digamos, ¿está comprobado, digo, científicamente que eso puede llegar a pasar a ese extremo? Indudablemente que las personas somos hipercomplejas, multidimensionales. Seguramente que este tema de las pantallas lo que viene a hacer es a sumarle a ciertas personas, a ciertos jóvenes, con alguna vulnerabilidad quizás de origen infantil, infanto-juvenil, le viene a sumar un factor de riesgo. Yo no sabría en este momento si es la causa o se puede decir que esto sea una causa, pero ninguno de los fenómenos de nuestras conductas, de nuestros comportamientos, de nuestras decisiones, ninguno tiene una sola causa. En general hay multicausalidad, multidimensión, somos los humanos en muchos aspectos demasiado complejos. Lo que sí tenemos que considerar, es verdad, que este factor de riesgo suma a una serie de
antecedentes y vulnerabilidades que este sujeto pueda tener. ¿Y qué sucede? Siendo un factor de riesgo muy poderoso, como pudimos ver, cuanto más temprana la edad que el niño se involucra con estos juegos, con esta dinámica virtual, indudablemente va a ser mucho más complicada la situación, porque tenemos una doble situación problemática. Así como se instala el hábito virtual, el hábito que en este caso podría ser de violencia virtual, esas horas que el joven ha estado, que el niño ha estado en esa dinámica virtual, no estuvo en el mundo real, por lo tanto tiene un exceso de virtualidad y un déficit de realidad concreta. Lo digo con mucho cuidado y lo pongo al debate, pero me parece que justamente lo que nosotros observamos todo el tiempo son situaciones donde ha interactuado los factores de riesgo con los factores protectivos. Lamentablemente, cuando nos encontramos con una situación de adicción compulsiva, entonces lo que va a pasar es que ha prevalecido el factor de riesgo. ¿Qué hacemos cuando pensamos un tratamiento, cuando pensamos una situación de recuperación? Bajamos, reducimos, desactivamos los factores de riesgo y aumentamos, estimulamos y desarrollamos los factores protectivos. De una manera muy sintética, en definitiva, es esto lo que hacemos. Digamos que la enfermedad, entre comillas, la problemática adictiva va por el sendero de los factores de riesgo incrementales, con un déficit de factores protectivos, y la recuperación tiene que ver con el proceso inverso. Disminuir y desactivar los procesos y los factores de riesgo, tóxicos, psicotóxicos, e incrementar fuertemente los factores protectivos, tanto para la persona como para su red familiar, vincular, y esto es muy importante tener en cuenta. Entonces, indudablemente que los juegos que implican situaciones de extrema violencia van a dejar patrones de comportamiento ligados a esto, y si este joven, este niño, vive en un ambiente de cierta indiferencia afectiva, distanciamiento emocional, vulnerabilidades emocionales, etcétera, etcétera, indudablemente que se transforma en un cóctel explosivo. Gustavo, te puedo hacer una pregunta, Alberto soy yo. Hola, ¿qué tal? Me quedé enganchado, yo tengo ya hijos grandes, pero me quedé enganchado cuando vos hablabas de las previas y ese viernes o sábado donde los chicos se descontrolan. Es el hecho de que ahí beban alcohol y todo lo que... Básicamente te lo pregunto por el alcohol. ¿Puede generar en ellos que si es solamente ese día, porque el resto de la semana están en familia, como vos decías, les puede generar ese mecanismo que vos decías de adicción igual, o cuando es así? Absolutamente, absolutamente. Obviamente si es una vez al año en la fiesta de fin de año, posiblemente sea de muy poco riesgo. Pero lo que vemos es que la mayoría de los jóvenes, adolescentes, cada vez más jóvenes, quizás 12, 13, 14 años, muchos de ellos empiezan a participar en estas llamadas previas o en ciertas reuniones donde se consume bastante alcohol. Y el tema del alcohol en los fines de semana tiene una característica, que se toma muy rápido, mucha cantidad y muy rápido. Es decir, que es una modalidad de atracón. Esa modalidad de atracón tiene complicaciones tremendamente graves, tanto por la edad, donde todavía su organismo está muy vulnerable, como también por el hecho de que el tomar mucho alcohol en poco tiempo no le da margen al hígado, al organismo, especialmente al hígado, a generar el proceso de filtrado y de metabolismo. Por lo tanto, esa cantidad enorme de alcohol queda circulando durante mucho tiempo. Imagínense ustedes que si para un adulto mayor de 18 o 20 años
consideramos que lo normal en términos de alcohol es lo equivalente a un vaso de vino, 200 centímetros cúbicos de vino tinto para el varón, 100 centímetros cúbicos para la mujer. La diferencia metabólica, enzimática, hace que la cantidad de alcohol en el varón sea de un vaso de vino, equivalente a un vaso de vino tinto. En la mujer, medio vaso de vino tinto. Esto es una cuestión absolutamente metabólica, enzimática. Imagínense que el vino tiene 12 grados de alcohol. El Fernet tiene 40, prácticamente 4 veces más. Quiere decir que cuando un adolescente, cuando nosotros le preguntamos cómo calculan la cantidad de bebidas que van a consumir, van a comprar, van a pasar por el chino, van a pasar por el autoservicio, van a llevar, ¿cuánto van a pedir al delivery? ¿Cómo lo calculan? Les aseguro que es más que alarmante, y muchos de ustedes quizás conozcan niños o adolescentes de 12, 13, 14 años que se llevan una botellita de Fernet, o que entre varios hacen una vaquita y compran una botella de Fernet, según la plata que tengan, la calidad y la marca. Y además compran o la llevan la gaseosa, la coca. También depende la cantidad de dinero, la calidad y el volumen. Esa combinación de Fernet con el 40% de alcohol y la gaseosa que tiene muchísima cafeína, esa combinación, un solo vaso, yo creo que es suficiente para exceder la cantidad para un adulto de alcohol. Y este es el problema. Esa cantidad de alcohol que se ingiere, literalmente para sacarse la cabeza, como dicen muchas veces, también sucede tanto en varones como en mujeres jóvenes. Y un problema gravísimo, entonces ya no es solo el alcohol en sí mismo y los daños por el alcohol, sino que esa ingesta de alcohol va a generar que durante varias horas, largas horas, esos jóvenes estén en una situación de desactivar ese cerebro frontal que yo les decía. Y ahí radica el mayor peligro. El verdadero peligro del atracón, de la previa, es que durante varias horas, muchas horas, aunque sea solamente alcohol, del Fernet con coca, del vodka con speed, de esas combinaciones, aunque no haya otra sustancia, eso es suficiente para que esa chica o ese muchacho queden durante varias horas desactivados de su corteza, de su frontal, de su torre de control. Imagínense el aeropuerto de Ezeiza o cualquier aeropuerto que de pronto queda desconectada la torre de control durante 6 horas, 8 horas, el tiempo que dura el efecto de la cafeína, más o menos, que lo mantiene despierto. De pronto se termina la cafeína, desaparece el efecto de la cafeína y baja todo en conjunto, pega el golpe del alcohol, que es un depresor, y se queda dormido o dormida en cualquier lugar. Y ahí aparecen los accidentes, aparecen los golpes, aparecen las caídas, aparecen los siniestros viales, aparecen toda una cantidad de situaciones que al otro día, cuando esta joven se levanta al mediodía, no sabe dónde está, no sabe cómo llegó, no recuerda con quién estuvo, qué hizo, qué no hizo, con quién tuvo relaciones. Y este es un tema gravísimo. Verdaderamente el alcohol pasa casi a un segundo plano porque toma relevancia la situación de desconexión de la torre de control. Esto es, yo creo, lo más importante a tener en cuenta. Por lo tanto, el problema de la previa y del alcohol de los fines de semana está lejos de ser un problema de alcoholismo o de ser un problema adictivo, porque todos estos muchachos y chicas durante la semana seguramente van a la escuela, van al gimnasio, hacen una vida más o menos normal. Por supuesto que después de una previa con estas características, el lunes todavía están un poco con la resaca, el martes quizás también, y posiblemente se activan el miércoles, jueves, y ya el viernes vuelven a preparar toda la situación para la próxima previa. Entonces, en esto hay casos más leves y hay casos más complicados.
yo creo que tenemos que mirar todo este espectro, porque justamente lo que yo señalaba de esa etapa de poda, de reorganización del cerebro que se da durante la adolescencia, indudablemente, aunque sea una vez por semana o cada 15 días o una vez por mes, imagínense que ustedes, aunque fuera una vez por mes, tuvieran un virus en la computadora o le hackearan la computadora una vez por mes, y es un desastre. No importa si es toda la semana, una vez por mes, una vez por año. Una vez que sucedió, es un chiquero, dicho groseramente. Entonces, este es el tema. ¿Y qué sucede? Recién estamos aprendiendo a conocer las temáticas genéticas, la epigenética, que es la interacción de la genética con el ambiente, y cómo todos esos procesos tan complejos, tan hipercomplejos, de lo genético, de lo epigenético, se van a ver alterados, se van a ver modificados, se van a ver distorsionados con estos tóxicos, tanto ambientales, pero especialmente incorporados a través de las pantallas, con una hiperestimulación por exagerada cantidad de horas, o por las sustancias directamente. Pero siempre lo que está en juego es el daño distorsivo, la alteración de este circuito de recompensa que modifica toda la regulación. Es como si modificara el termostato de la heladera o el termostato de la calefacción. Y llega un punto en el cual ese termostato ya no sirve y funciona mal. Y cuando funciona mal el termostato es muy complicado porque lo que está dentro de la heladera se pudre. O nos morimos sofocados de calor o de frío, no regula. Imagínense un cerebro que no regula, que pierde la capacidad de frenar, de regular los impulsos, de pensar y desarrollar los proyectos. Esto es lo que le pasa a muchísimos adultos que, aunque no hayan sido adictos, han consumido durante ciertas etapas de una manera de atracón compulsiva, y de pronto empiezan los problemas de memoria, los problemas anímicos, los trastornos del sueño, las fallas de concentración, que muchas veces pasan desapercibidos. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben, todo el mundo hoy sabe que el mundo de la actualidad del siglo XXI nos obliga a ciertos niveles de competencia profesional, académico, laboral, que muchas veces van de la mano de un alto nivel de estrés. Nos guste o no nos guste, también la sociedad de consumo nos salpica, nos contamina. En esa nebulosa que les mostraba, en esa neblina viene también mucho de factores de estrés. Cuando combinamos la vulnerabilidad por los atracones de sustancias o de estímulos tóxicos con una situación de estrés, y precisamente tenemos una combinación tremendamente peligrosa, porque puede suceder que el sujeto colapse, que de lo bien que venía en su profesión, en su trabajo, en su situación familiar, en la pareja, de pronto el estrés lo agota, lo agobia, lo torna hipersensible, y en esa hipersensibilidad el sujeto dice, bueno, me voy a conectar un rato con la compu, y resulta que cuando se dio cuenta son las 4 o 5 de la mañana y no durmió, y cada vez duerme menos, o se tomó una cerveza para relajarse y cuando se dio cuenta se está tomando todas las noches, o una o dos cervezas para relajarse y no puede dormir si no la toma. Y no estamos hablando de procesos adictivos gravísimos, estamos hablando de situaciones que cada vez son más frecuentes. Y les aseguro que en esta etapa de cuarentena, desde marzo hasta ahora, ustedes habrán escuchado que uno de los pocos ítems que mantuvieron o que aumentaron las ventas son las bebidas alcohólicas. Alguien la consume, esas bebidas alcohólicas. Es decir, que eso ya de por sí es un problema. Y muy grave, porque esto significa que hay muchísimas personas que no son alcohólicos, para nada, no son adictos, pero que han incorporado un hábito y que en cada una de las edades, si son adolescentes, si son adultos, si son de la tercera edad,
porque ojo que cada etapa, como les mostré, cada generación tiene distintas modalidades de engancharse con estos consumos. Quizás me fui un poco por las ramas, pero el tema de la previa y el atracón tiene muchas referencias y particularmente para focalizar la pregunta, tiene mucho que ver con los siniestros viales, con los embarazos no deseados, con la violencia de las parejas, con las riñas y con las situaciones de muertes por situaciones donde lo tóxico le impidió frenar tanto en una esquina como en una violencia, en una pelea. Buenas noches, soy Horacio de Corrientes. Hola, Horacio. De las canteras. Saludo ahí a los chicos, les deseo lo mejor, fuerza para todos, contarles que se puede salir de las adicciones. Bueno, la pregunta que quiero hacer es, así como hay estudios de cómo inciden los químicos en nuestro cerebro, cómo afectan los químicos en nuestro crecimiento, sí hay estudios también que demuestren cómo afectan cosas menos tangibles como abandonos, abusos, discriminación, falta de cariño, falta de atención, cómo afecta eso en la estructura cerebral. Y si eso después se puede recuperar de alguna manera. Porque por lo que me informo hoy por hoy, y aparte por lo que verifico desde mi experiencia, en la Facenda, sobre todo nos enseñaron que curando la parte emocional es posible recuperar o sortear una adicción. Yo después de 25 años de consumo de alcohol y otras sustancias, hoy por hoy no tengo ningún tipo de deseo de consumirlas, inclusive estando expuesta a ellas. Entonces quiere decir que ese deterioro quizás que pudo haber producido en la estructura del cerebro, pude sortearla desde apuntalar la parte de valores, la parte de intención y mi propia voluntad, ¿verdad? Quisiera saber qué opinión tienen al respecto de eso, de que la voluntad o el cambio de valores, el cambio de actitud ante la vida puede inclusive alivianar ese deterioro estructural del cerebro. Gracias. Bueno, es una pregunta, un planteo muy interesante, muy interesante. Hay varias facetas o varios aspectos de lo que comentás. Por un lado, el aspecto inicial que planteás respecto al ambiente de abandono, de maltrato, eso hay muchísimas evidencias cada vez más de que el abuso emocional, el abuso sexual, el maltrato, el abandono y toda una serie de problemáticas ambientales que se presentan en los primeros años de vida, cuanto más precoz, cuanto más pequeño el niño, estas situaciones de abuso, maltrato, dejan huellas absolutamente tóxicas, porque alteran doblemente, alteran el desarrollo normal, alteran el cableado normal, alteran la conectividad normal y modifican de un modo negativo, como dijimos antes, factores de riesgo, como puede ser el estrés. Nosotros tenemos en el cerebro, en nuestro organismo, mecanismos que nos defienden de las situaciones de amenazas. Cuando estos mecanismos se activan precozmente, en edades precoces, se produce el estrés tóxico que altera justamente las estructuras y el cableado del cerebro. Lo importante de todo esto, como vos planteás luego, es que hoy se sabe que con mucho trabajo, con muchísimo trabajo, dentro de un contexto de muchísimo cuidado, de muchísima contención, esos daños quizás no se puedan revertir, pero sí todo lo que no esté dañado, aquellas estructuras del cerebro que funcionan adecuadamente, de algún modo lo podemos plantear, que toman el mando para seguir adelante, como si uno lograra en esa recuperación establecer zonas de riesgo y zonas saludables. Seguramente vos, como lo comentás, y como mucha gente lo hace,
han logrado estar dentro de un ámbito un cierto tiempo, con determinadas condiciones de alto contenido protectivo, de contención, y yo creo que ahí radica cuando la persona se encuentra durante un cierto tiempo en un ámbito protectivo, en un ámbito de confianza, en un ambiente cálido, nutritivo, con todos los factores protectivos y sin ningún factor de riesgo, esta persona puede cicatrizar las heridas, indudablemente como todas las heridas que cicatrizan, queda una huella, queda un registro, pero de alguna manera se producen fenómenos de reparación que no son mágicos, que no son de un día para el otro, como vos sabés, como muchos saben, pero que cuando uno lo sostiene en el tiempo, ese proceso reparatorio va funcionando perfectamente bien en función de plataforma de lanzamiento hacia nuevos proyectos vitales. Por supuesto que, por eso dije en un momento en la charla, que si la persona vuelve a entrar en contacto, vuelve a consumir, vuelve a prender un cigarrillo, vuelve a tomar alcohol, vuelve a consumir marihuana, cocaína, a combinar esto, vuelve a tomar alcohol en una fiesta, en una peña, en un boliche, con las luces, hay toda una serie de componentes que quizás no son. Si la persona muchas veces toma un vaso de vino con su familia en un asado dominguero, no pasa nada. Pero si ese mismo vaso de vino lo toma el viernes a la noche con los compinches en el boliche, explota la bomba. Si la persona se juega un numerito a la quiniela con su señora, con su familia, con sus nietos, con sus amistades sanas, queda allí. Pero si se va al casino o se involucra en alguna situación de compulsiva, termina gastándose hasta el último peso. Entonces, esta combinación entre la persona y su capacidad reparatoria en un contexto protectivo es lo más saludable que podemos conocer. Vos lo hiciste en Facenda, otras personas lo hacen en distintas instituciones, pero fíjense, si ustedes miran a su alrededor, todas las personas que se han recuperado a través de alguna actividad de recuperación en una institución, en los grupos de autoayuda, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, en general lo que ustedes van a ver en común es que disponen de un espacio de confianza donde la persona puede ocupar una silla, puede ocupar un lugar, donde nadie le va a pedir explicaciones, nadie le va a exigir absolutamente nada, más que respete ciertos códigos y ciertos valores de ese programa, de esa institución, de ese lugar, pero donde cada persona está por su voluntad. Y como vos bien dijiste, ese ejercicio cotidiano de reentrenar y de recuperar un aspecto volitivo que antes estaba deteriorado por un consumo tóxico y por todos los impulsos tóxicos, cuando uno recupera la autoestima, recupera la autonomía, recupera los horarios, recupera el sueño, recupera la capacidad, lo que está recuperando justamente es la torre de control. Y la torre de control es la que va a gestionar, como vos bien dijiste, las emociones. No determina las emociones, pero las permite que no nos manejen las emociones, sino que nosotros podamos reconocerlas. Y precisamente esa es la capacidad más interesante de la recuperación. Por eso los grupos de narcóticos anónimos que funcionan 1 o 2 horas por día, para muchísimas personas funciona como un islote de tranquilidad, paz y confianza para recuperar lo básico. Es como decir, la persona dentro del caos que era su vida, tiene un lugar donde sentirse absolutamente liberado, no solo de la sustancia, sino de la toxicidad en todo sentido. Y un punto que ustedes habrán experimentado, quienes están en recuperación, es recuperar la confianza, recuperar la esperanza, recuperar la fe, recuperar la voluntad, recuperar la lucidez. Y no es que va primero uno y después lo otro, son cosas que se van dando todas prácticamente en forma paralela, y cuando te diste cuenta, estás en tu casa
con un montón de tiempo limpio y realmente orgulloso de ese proceso que has logrado en tu proceso de crecimiento. Y hay una palabra que no es mágica, pero que es muy importante tener en cuenta, y que es la neuroplasticidad. Todavía estamos estudiando y aprendiendo muchísimo, pero podríamos decir que así como el cerebro se daña, no quiere decir que se va a curar, que se va a recuperar de todo lo dañado. Ojo con eso. Sí puede ser que a través de la neuroplasticidad se puedan mejorar, funcionalizar, recuperar la función en estructuras que estaban funcionando cercanas a otras estructuras que estaban dañadas. Este es todo un trabajo para las próximas décadas de estudiar muchísimo y de aprender a sacar lo mejor de todo este tema de la ciencia. Sí, buenas noches. Beto Fernández mi nombre. Te quería hacer una consulta de un tema que me parece que influye bastante, pero bueno, tengo una impresión, te lo consulto a vos como profesional. La influencia que para mí es muy grande en los adolescentes, pero me parece que abarca a cualquier edad, que es el tema de la pornografía, que creo que hoy virtualmente está tan desarrollada que tengo la impresión de que algunos hasta reemplazan la relación física por una relación virtual. No sé si es así, te lo consulto, y hasta dónde lleva la gravedad de esto, porque me parece que se consume en un modo bastante importante, ¿no? Como otra adicción. Absolutamente. Es otra faceta de la problemática de las adicciones que en el campo de las pantallas, la tecnología, internet, redes sociales, la internet profunda, la dark web, la internet oscura, a la que la mayoría de nosotros no accedemos, pero sí es verdad que tiene una vigencia muy, muy importante, tanto la pornografía de adultos como la pornografía infantil, y va de la mano todo esto con lo que yo comentaba en un momento respecto al acoso, al ciberacoso, al ciberbullying y a todas estas manifestaciones ligadas a la pornografía y a las distorsiones y a las problemáticas ligadas a la sexualidad. Indudablemente que son fenómenos que se están dando en las últimas décadas cada vez más, y particularmente quizás en los últimos años se visibiliza mucho más. Tengamos en cuenta que cuando estos fenómenos se visibilizan, tomemos como ejemplo el iceberg. Cuando nosotros vemos la punta de un iceberg, lo que estamos viendo es un porcentaje mínimo de lo que no se ve, de lo que está oculto. Entonces, esto lo digo como para dimensionar que precisamente cuando algo se torna visible, como en este caso cada vez más vemos situaciones, situaciones de pedofilia, pederastía, pornografía infantil, pornografía de adultos, trata de blancas, comercio de distintas características en el mundo de todas estas oscuridades. Entonces, cuando esto se hace visible, aun cuando esté en la internet profunda, en la internet oscura, indudablemente que nos está diciendo que ha crecido muchísimo lo que está bajo la línea de flotación, lo que está oculto bajo la superficie. Y muchas personas jóvenes, muchas personas de distintas edades, pero especialmente los más jóvenes, lamentablemente quedan entrampados en esta situación, y en estos meses de cuarentena seguramente esto ha crecido muchísimo. Lo que sucede que lamentablemente la asistencia para ayudar a estas personas es muy deficitaria por varios factores. En general, la oferta de servicios preventivos y de contención para estas problemáticas adictivas en general son bastante limitadas, bastante pobres en general.
en función de la cantidad de la problemática. Y en particular, la problemática de la pornografía va de la mano con una situación donde quien padece o quien transita por ese territorio también seguramente que tiene cierto tono vergonzante, cierto tono culposo, hay mucha estigmatización, hay mucho prejuicio, así también como quien desarrolla procesos de pedofilia y que quiere buscar ayuda y no sabe dónde. Hoy precisamente existen alternativas tanto para las personas con trastornos pedofílicos como para las personas compulsivas al sexo virtual, a la pornografía virtual. Es decir, que hay opciones. Nosotros hemos desarrollado precisamente mucho de estos servicios, especialmente en estas épocas de muchas consultas virtuales. Esto ha crecido muchísimo. Pero yendo a lo concreto de tu interés, sí, ha crecido muchísimo el tema y es preocupante, especialmente. Todo el tema es preocupante, pero mucho más me parece por una cuestión de sentido común, de ética fundamental, basada básicamente lo que hace a la pornografía infantil como algo verdaderamente dañino, tanto para unos como para otros, pero lamentablemente es una realidad grosera, bizarra, groseramente tóxica, pero está presente y circula y tenemos que ser capaces, al menos los profesionales y quienes querramos trabajar en prevención y en ayudar a estas personas, estar dispuestos a colaborar en quienes tengan la intención de pedir ayuda, porque está siempre muy oculto, no se pone en evidencia fácilmente y a veces tarda mucho tiempo y quizás nadie se entera hasta que pasó algo fuera de lo común. Son temas muy altamente complejos y sí, es muy grave y muy frecuente, muy frecuente. Gracias. Gus, sí. Quería ver la posibilidad de recordar el like en la imagen que uno sube, el sistema de compensación, de recompensa, digo, ¿cómo, si lo podés comentar? Bueno, es una buena y sencilla pregunta, contundente. El like, hay estudios que evidencian que el like produce en ese circuito de recompensa un estímulo gratificante similar a cualquier sustancia. En algunas personas vulnerables posiblemente tengan una tendencia a engancharse, a solicitar, a pedir, a hacer maniobras para tener y juntar likes. Y por otro lado, cuando no tienen likes, aparece la frustración, aparece el bajón. Es un fenómeno muy similar al fenómeno que sucede con las sustancias. Por eso sugerimos que, como dije en algún momento, la posibilidad de las redes sociales fundamentalmente, pero básicamente todas las pantallas, en los menores de 13 y 14 años, se pueda evitar totalmente o reducir a la actividad académica, educativa, y en los adolescentes de 13, 14 años a 18 y 20, que puedan tener también una regulación junto con sus padres, con su familia, en función de regular cantidad de horas y también contenido. Hemos tenido consultas por personas compulsivamente consumidoras del Candy Crush, que es un juego verdaderamente inocente en principio, y sin embargo, en algunas personas, así como la ruleta o así como el póker y las apuestas, el Candy Crush ha generado procesos verdaderamente graves porque las personas se involucran en deudas para conseguir vidas extras y seguir jugando. Es decir, que hay toda una serie de fenómenos y el like, en este sentido,
es una simple y sencilla cuestión de altísimo impacto, a lo cual hay que estarle muy atento, especialmente en los más chicos. Porque puede ser una maniobra de algún personaje que hoy por hoy en los sistemas de acoso, un adulto se hace pasar por una persona de la misma edad, niño o joven, y entonces puede haber un intercambio, y esto de los likes puede ser un modo de generar enganche. Por eso es tan importante, reitero, que los adultos, los padres fundamentalmente, los docentes, puedan estar capacitados y entrenados en el manejo de las redes sociales. Puedan tener el acceso a través de la contraseña de los WhatsApp, de los teléfonos, de las redes sociales, no para espiarlos, no es una cuestión de espía, es una cuestión de supervisión, de acompañamiento, de colaboración, de compartir con sus hijos, aún las edades que sean adolescentes, obviamente que tienen su privacidad, pero mientras estén bajo la responsabilidad de los adultos, de los padres, de los familiares responsables, es imprescindible, porque ningún adolescente, ningún niño adolescente o adolescente circula por ámbitos oscuros a cualquier hora del día o a cualquier hora de la noche sin una cierta supervisión. Este es el punto. Navegar por Internet, ingresar a las redes, ingresar al WhatsApp, a las redes sociales, a cualquiera de las redes, a cualquiera de las aplicaciones, al TikTok, a cualquiera de estos circuitos, es ingresar a un mundo virtual del cual muchísimas veces nosotros mismos desconocemos cómo son las historias ahí adentro. Y estamos hablando de una superficie mínima. Algunos de ustedes sabrán que la Internet profunda es muchísimo más profunda y muchísimo más densa de lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces, sin alarmar y sin hacer de esto una cuestión amarilla, sí llamarnos a reflexionar. Es decir, entrenarnos, capacitarnos, saber cómo funcionan, cuáles son los distintos circuitos. Mucho, porque además se da mucho antes que el tema del alcohol y las drogas, porque tenemos niños de 11, 12 años con teléfonos conectados a Internet, con un plan de datos de funcionamiento permanente, sin límite. En todo caso, bueno, que al chico que haya un plan que haya una tarjeta con un crédito acotado para conectarse, para ubicarse, para interactuar, pero ¿cómo puede ser? Al menos a mí me llama la atención que un niño, una niña de 11, 12 años, 13 años, tenga un teléfono con su propia clave, con un plan de datos ilimitado. Esto es una cosa verdaderamente preocupante, porque es como un niño que estuviera manejando un auto de carrera, hizo un Fórmula 1. No sé, disculpen que doy ejemplos un poco torpes, pero quiero comentar con ustedes también esto, me llama mucho la atención. O niños y jóvenes que pasan el fin de semana o gran parte del día encerrados en su habitación y los padres están tranquilos porque no sale, porque no sale a la calle, entonces está tranquilo en su habitación. Y claro, se pasa las 24 horas conectado a la compu, a la tablet, al teléfono, no hace ruido, va a la heladera, come, va al baño, vuelve a la habitación y se encierra. Son temas que cuando ya llega a ese punto ya es preocupante. Doctor, buenas noches. Le quiero hacer una consulta. Sí. Yo tengo 25 años, no tengo hijos, pero estoy preocupado por mis amigos. Porque mi generación, lo que yo por ahí rescato de bueno, es que quizás no hay tanto consumo de cigarrillo, de tabaco, como quizás en generaciones anteriores. Lo que sí veo preocupante es que hay una aceptación generalizada del consumo de marihuana. Entonces yo tengo algunos amigos que han fumado ocasionalmente y tengo otros que fuman siempre, digamos, que ya tienen el hábito, ¿no? Entonces yo cuando quiero
digamos, corregirlos, ayudarlos a que salgan de eso, me encuentro con que ellos me desacreditan por dos cosas. Primero, porque no soy médico y no tengo los conocimientos, tengo otra profesión, no tengo los conocimientos como para decirles por qué les hace mal. Y segundo, porque como lo que me dicen es como que yo nunca lo probé, entonces no sé lo que es estar en ese estado de estar fumado. Pues las veces que me ofrecieron, elegí no probarlo porque sabía que me hacía mal. Entonces mi pregunta es, ¿qué consejo me podría dar usted? Que, digamos, cosas técnicas por ahí, yo sé que hace mal en líneas generales, pero quizás algo más específico, como para yo poder ayudarlos a salir, sobre todo por algunos que le digo que tienen por ahí el hábito. Claro. Bien, bien. En principio, lo primero que hay que decir, que desde el punto de vista de la salud, el fumar hace daño. El solo hecho de fumar, no importa si es tabaco o si es marihuana o si es lo que fuere. El hecho de fumar, vapear, todo lo que sea incorporar humo incandescente, producto de algo que se está quemando, en este sentido, eso ya en sí mismo es dañino. Y aunque sea un porro, aunque sea una vez por día o una vez por semana, eso es dañino, eso produce un daño. Un cigarrillo, una pitada de lo que fuere, es dañino porque le incorpora al aparato respiratorio, que es una mucosa tremendamente delicada. A ustedes alguna vez le habrá entrado humo al ojo, haciendo un asado, prendiendo fuego, le habrá ingresado un poco de humo en el ojo y es verdaderamente terrible el malestar, el dolor, el ardor. Imagínense ese humo que ingresa y que la mucosa desaparece porque la persona se acostumbra y pierde la mucosa. Eso genera una bronquitis crónica y esa bronquitis crónica va a generar alto riesgo de patologías mucho más graves como puede ser hasta el cáncer. ¿Qué sucede? Todavía son pocos años del fumar marihuana con cierta frecuencia. Pero tenemos que saber que cuando se empezó con el tabaco a principios del siglo XX, la propaganda del tabaco la hacían con médicos, con odontólogos, la ligaban a situaciones deportivas, hasta que llegó la década de los años 50, que fueron los primeros trabajos que relacionaron el fumar tabaco con el cáncer de pulmón. La segunda mitad del siglo pasado demostró ya no solamente la relación con el cáncer, sino con toda una serie de patologías ligadas al fumar tabaco, el solo hecho de fumar, donde la nicotina lo que genera, la nicotina del tabaco lo que genera es un proceso adictivo. El cerebro se hace adicto a la nicotina, por lo tanto el sujeto tiene que fumar, y el fumar le mete alquitrán y le mete todos los cancerígenos. Y ese circuito es lo que hace daño y es el tabaquismo. Y en el caso de la marihuana, fumar marihuana, como fumar cualquier otra cosa, también hace daño en ese sentido. El solo hecho de fumar, sea con pipa de agua, sea con lo que fuere. Además, la marihuana tiene, especialmente en estas épocas, la marihuana que circula es una marihuana que tiene un alto contenido de THC, que es el principio activo, el principio psicodélico. Básicamente hay 500 moléculas o más que tiene la planta de marihuana, pero las dos más conocidas y las dos más interesantes para una charla de esta es el THC como molécula psicoactiva y el CBD como molécula estabilizadora, relajante. La marihuana que se habilitó y que está legalizada para ciertos grupos en Uruguay es una marihuana que tiene no más de 4% del THC y una cifra importante, casi similar, del CBD. Es decir, que hay un equilibrio entre el THC y el CBD. Imagínate que la marihuana que circula por nuestras ciudades no tiene menos de 20, 30 y puede llegar al 40, al 50 y a veces hasta el 60% del THC. Con el agregado que tiene muy poco CBD. Entonces, ¿qué tenemos como problema, además del fumar en los pulmones, el daño en los pulmones?
tenemos el problema de que esa cantidad de THC que ingresa al organismo con poco CBD pega mucho, pega exageradamente en el sentido tradicional del verbo, del pegar, del efecto psicodélico, y esto es lo que puede generar a muchísimas personas jóvenes o adultas de pronto un impacto psicotóxico con alteraciones terriblemente graves del ámbito de la memoria, del ánimo. Por supuesto que habrá sujetos más vulnerables y otros menos vulnerables. ¿Cuál es el problema allí? En aquellos que sean menos vulnerables a lo psicotóxico, le va a suceder que, por lo tanto, seguirá consumiendo y seguirá fumando. Por lo tanto, a través del tiempo, no tendrá los fenómenos psicotóxicos, pero tendrá los fenómenos broncorrespiratorios, cardiorrespiratorios, hormonales, testiculares. Es decir, que no hay nada bueno en fumar. Y respecto a la marihuana, el hecho más grave es que esto de la diferencia entre aquella marihuana de la época hippie, que tenía entre 2 a 4% del THC, con buena cantidad del CBD, y que por lo tanto estaba ligada al amor y paz. Y así fue como circuló durante muchos años. Las últimas décadas, a través de las cruzas de plantas y de toda una serie de mecanismos tremendamente complejos de ingeniería genética, y así como se modificó la soja y el maíz para adaptarlo a ciertas distintas situaciones, también se logró una marihuana de mucho poder psicotóxico. Indudablemente que este es el punto a tener en cuenta. Y además otro tema, si la persona cultiva sus propias plantas, seguramente va a tener la chance de fumar más seguido. Si se provee con distintas personas, distintas líneas de proveedores, ¿cuál es el tema? Que va a tener distintas plantas, distintas concentraciones, y este también es un inconveniente, porque puede suceder que cambia el proveedor, cambia la concentración, cambia la calidad. Es decir, que hay muchísimas complicaciones. Indudablemente que a la persona que le gusta el efecto de la marihuana, es muy difícil que en esa cultura canábica se pueda encontrar una situación de problematizarlo. Pero a mí me parece que tu actitud como amigo, como buena onda que vos tenés con tus amigos, podés plantearles estas cuestiones, no cuestionándolos, ni estigmatizando, ni descalificando, sino como cuando uno le avisa a alguien que quiere mucho que está metiendo la pata o que está cometiendo un error, y que, bueno, ellos después verán si a vos te respetan, te consideran, valoran tu persona. Seguramente que eso que vos le decís no va a caer en saco roto. Al menos alguien se lo dijo, y alguien se lo dijo de una manera afectuosa, que es lo más importante, respetuosa. Entonces estos argumentos que yo te transmito van en esa línea. No se trata de culpar, de estigmatizar, de victimizar, de nada de todo eso de la guerra contra las drogas. Acá no tiene nada que ver. En última instancia lo que importa es la persona, los afectos y la posibilidad de que si alguien pudiera dejar de fumar tabaco, lo podamos ayudar. Y si alguien pudiera dejar el hábito de la marihuana, lo podamos ayudar. Y si alguien no se puso a pensar en esto, que lo hagamos pensar. Es decir, que si alguien en algún momento lo pensó y lo que nosotros le decimos le sirve para avanzar un par de casilleros, mejor. Si alguien nunca lo pensó y por el hecho de escucharlo y escuchar a un amigo se lo plantea y empieza a tenerlo en cuenta, avanzamos unos casilleros. Es decir, que este es el objetivo. Nadie va a hacer la guerra contra las drogas, ni mucho menos. Al contrario, tenemos que seguir promoviendo lo que hace a la calidad de vida, al respeto de la persona, con toda su condición de dignidad y de garantías y de derechos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese marco uno tiene que plantear estas cosas, y tus amigos tienen derecho a que
vos que los querés, le puedas transmitir cierta información y cierto dato con suficiente claridad. En definitiva también es eso, el derecho que vos tenés de expresarle a tus amigos, el derecho que ellos tienen también de escucharte a vos y de interactuar como amigos que se quieren y se respetan. Entonces el problema pasa fundamentalmente por el hecho de fumar, aunque sea una vez cada tanto. Es decir, no hay que fumar todos los días 20 cigarrillos para tener un cáncer de pulmón o una arteriosclerosis y cosas por el estilo a los 40 o 50 años. Con un cigarrillo por día, con un cigarrillo por semana, puede ser suficiente porque nadie sabe cuál es la genética de cada uno de nosotros que se puede activar desencadenando un problema orgánico, aunque sea con una mínima cantidad de tabaco o de marihuana o de lo que fuere. Por eso ustedes saben que de los 40.000 muertos por año en nuestro país por el tabaquismo, 10.000 de esos son fumadores pasivos, que lo único que hicieron fue aspirar el humo y nunca le dieron una pitada al pucho. Entonces, este es el tema. Muchas gracias, doctor. Gracias por su reparto. Bueno, macanudo. Estamos medio como llegando a las 10. ¿Qué les parece? En todo caso, yo les dejé allí mi correo electrónico. También está el contacto a través de Juan Ruggero, que es quien organizó esta actividad. La gente de la Facenda. Yo creo que si hay interés en seguir charlando, se puede planificar algún otro encuentro, para no abusar de ustedes y de la paciencia y la conexión de varios. ¿Qué te parece, Juan? Sí, yo realmente por demás de agradecido, Gustavo, porque, bueno, nos viniste a decir de que el humo es real, que existe, y bueno, creo que el otro mensaje es que se puede, que podemos, bueno, se puede dispersar el humo. Lo que sí creo que es importante es que los ventiladores que tengamos, grandes, chiquitos, fuertes, poderosos, el que sea, nos pongamos de acuerdo y apuntemos todos hacia el mismo lugar, que trabajemos coordinados, que tratemos de unir fuerzas, porque realmente solo a uno no se le anima ni a sus hijos, es una realidad compleja y a veces uno como que queda mermado hasta en la esperanza. Pero digo, tenemos que asumir que es una realidad, que se puede mejorar, que se debe prevenir y sí unir fuerzas, ¿viste? Yo creo que nos tenemos que unir. Bien. Así que bueno, agradecerle Juan, muchísimo. Esta presentación la vamos a grabar y la vamos a colgar. ¿A dónde? ¿Por qué no le pasás a los asistentes dónde van a poder acceder para volver a escucharla o a compartirla? En la página de Facebook del Movimiento Evangelio de Caná, yo la escribo ahora. En Facebook, ¿cómo es? Movimiento Evangelio de Caná. Movimiento Evangelio de Caná. Perfecto. Sí. En Facebook. Allí, en unos días, seguramente va a estar la presentación, por si quieren mantenerse en contacto con el tema. Movimiento Evangelio de Caná. Ahí está en el chat, si lo quieren leer para tomar nota y mantenerse en contacto con Juan y con el grupo. Va a ser un gusto también seguir compartiendo y acompañando. Les deseo a todos un muy buen fin de semana y que sigamos adelante cada vez mejor. Hasta luego. Saludos a los chicos de... Chao, gracias a todos. Saludos a los chicos de Facenda especialmente. Gracias, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. No, gracias. Chao, Roberto. Chao, chao, chao.